eh, los llamados textos discontinuos y los llamados textos mixtos. Los textos discontinuos y los textos mixtos. Muy bien. A ver, vamos a comenzar de una vez. A manera de introducción al tema o a los temas, vamos a ver aquí lo que contiene esta diapositiva. Lo que vemos aquí en esta diapositiva es un texto discontinuo. En este caso tenemos una infografía. ¿Qué cosa es una infografía? Lo vamos a ver más adelante detenidamente, pero te puedo adelantar lo siguiente. Una infografía es un texto discontinuo que es la combinación principalmente entre tres elementos: textos tradicionales, convencionales, imágenes diversas y un diseño atractivo. Una infografía es la mezcla de estos tres elementos y que va a tener la finalidad de presentarte una información de una forma sencilla y que capte, atrape la atención del lector. Muy bien, entonces aquí tenemos una infografía y vamos a ver lo que contiene. Vamos a analizarla. Dice, hazte tu propio botiquín emocional. Si padeces de depresión, una buena idea para controlar tus pensamientos y emociones es hacerte una especie de botiquín emocional de primeros auxilios. ¿En qué consiste este botiquín emocional? En lo siguiente: una lista de frases que te animen y consuelen, canciones alegres que te levanten el ánimo, objetos que te hagan recordar a la gente que te quiere, un diario en el que anotes reflexiones positivas y momentos que hayas disfrutado mucho, una lista de personas a las que puedes llamar cuando estés deprimido. Muy bien, entonces aquí se nos presenta esta información, ¿no?, que va a ayudar a las personas que se encuentran por distintas circunstancias en este estado que conocemos como depresión. Muy bien, eso en cuanto al contenido, ¿no? Ahora, en cuanto a la forma, fíjate que todos los elementos que yo te he mencionado no están dejados al azar, ¿no? Hay un diseño que ha pensado bien cómo colocar estos elementos. Si te das cuenta, los textos están al costado o sobre imágenes de lo que están hablando. Por ejemplo, acá que dice una lista de frases que te animen y consuelen sobre una hoja en blanco, donde se puede anotar esa lista. Canciones que levanten el ánimo al costado de un audífono. Objetos que te hagan recordar a la gente que te quiere, imágenes, ¿no?, de familiares o de amigos. Un diario en el que anotes reflexiones positivas y momentos que hayas disfrutado mucho sobre un diario. Una lista de personas a las que puedes llamar cuando estés deprimido, una hoja con un símbolo de un teléfono. Entonces, si nos damos cuenta, la presentación de este contenido ha sido pensado, ha sido diseñado. Nada está puesto al azar. ¿Por qué ha sido diseñado de tal manera esta imagen? Para captar la atención del lector, ¿no? La finalidad, como te digo, de una infografía es atrapar la atención del lector y mostrarte una información que tal vez presentada de otra manera sería más densa o más complicada de entender. Muy bien, ahora jovencitos, las preguntas que se hacen sobre los textos discontinuos, si no son las preguntas sobre los textos tradicionales,
son por lo menos bastante semejantes. Entonces, en las preguntas sobre los textos discontinuos, tenemos que esperarnos las preguntas sobre la jerarquía textual, las preguntas sobre compatibilidad, las preguntas sobre la inferencia, las preguntas sobre extrapolación, en fin, preguntas iguales o si no, bastante semejantes a las preguntas de los textos continuos. Tenemos algunas preguntas sobre la imagen que hemos visto anteriormente. Jovencitos, señoritas, ayúdenme con las respuestas. Pónganlas aquí en el chat. ¿Cuál crees que ha sido el propósito de la imagen que hemos visto? ¿Cuál ha sido el propósito de la infografía? Ponlo aquí en el chat si tienes alguna idea. De guiarnos, me dice Mariluz. Claro, de guiar a las personas que padecen de depresión, ¿no? Para que puedan superar ese estado, ¿no? Muy bien. Tratan de ayudar a las personas que sufren este mal. Muy bien, Mariluz. ¿Hacia qué tipo de personas se dirige la imagen? Evidentemente, a las personas que tienen depresión. ¿Cuál sería tu botiquín emocional? Bueno, esta es una pregunta ya personal, depende, ¿no? Hemos visto en la diapositiva algunos métodos que podemos utilizar cuando estamos en este estado, ¿no? para poder ayudarnos a sobrellevarlo. Tal vez tú tienes otros métodos que utilizas cuando te sientes muy triste, ¿no? Por ejemplo, alguno de ustedes podría decir que para salir de un estado de tristeza, lo que hago es verme con mis amigos. Muy bien. Otro de ustedes puede decir que para salir de ese estado les gusta viajar, por ejemplo, o irse al cine, ¿no? O hablar con una persona en especial. Bueno, eso ya depende de cada uno de nosotros. Muy bien. Jovencitos, este tipo de textos, los textos discontinuos, se organizan diferente a un texto continuo, ya que su comprensión requiere del uso de estrategias de lectura no lineal. El día de hoy vamos a desarrollar ejercicios en los llamados textos discontinuos y en los llamados textos mixtos también. Muy bien, muchachos. A ver, jovencitos, cuando hablamos de la clasificación de los textos, ¿no? De los tipos de texto, dijimos que los textos se pueden clasificar de muchas maneras. Hay varias formas de clasificar a los textos. En razonamiento verbal, en la actualidad, vemos 4 tipos de clasificación de los textos. ¿Cuáles son estas 4 clasificaciones? Vemos la clasificación de los textos por su estructura, la clasificación de los textos por su contenido, la clasificación de los textos por su discurso y la clasificación de los textos por su continuidad. Vamos a recordar brevemente estas clasificaciones. Clasificación de los textos por su estructura va a organizarlos de acuerdo a la ubicación de la idea principal. ¿Te acuerdas? Vamos a tener, según esta clasificación, 5 tipos. Los textos analizantes, los textos sintetizantes, los textos centrales, los textos encuadrados y los textos paralelos. Vamos a encontrar 5 tipos en la clasificación según su estructura. En la clasificación de los textos por su contenido, vamos a tener solamente 2 tipos.
los textos humanísticos y los textos científicos. Los humanísticos y los científicos. Y en la tercera clasificación de los textos, la clasificación según su discurso o según su intención comunicativa, es la misma clasificación por si acaso, vamos a tener 6 tipos. Los textos argumentativos, los textos narrativos, los textos expositivos, los textos descriptivos, los textos instructivos y los textos dialogados. Muy bien, estas 3 clasificaciones que te he mencionado se ven tradicionalmente en el curso de razonamiento verbal, pero en los últimos años se ve ya regularmente también una cuarta clasificación, que es la clasificación de los textos por su continuidad. Justamente es la clasificación que más no va. Yo en un momento está. Jóvenes, ¿me pueden escuchar? Confirme, por favor. Sí se escucha, profe. Ahí está. Se perdió por un momento, ¿no? Hubo como un- Profe, ¿Ahora se me escucha? ¿Ahora sí? Ah, ya. ¿Qué ha pasado, muchachos? Está inestable, ¿no? A ver, voy a continuar y ya si no se escucha muy bien me avisan para... Tal vez es una cuestión de la plataforma. A veces estas plataformas se alteran por unos minutos y luego vuelven a su estado normal. ¿Ya? No es problema del equipo muchas veces, ¿no? A veces uno piensa que es el equipo. Ya está. A ver, continuamos. Me van avisando si me escuchan o no me escuchan aquí por el chat. Muy bien, jovencitos, les decía que en esta clasificación vamos a tener 3 tipos en la clasificación por su continuidad. Los textos continuos,
los textos discontinuos y los textos mixtos. Los textos continuos, jóvenes, no que los de la derecha, ¿no? De arriba hacia abajo. Los textos tradicionales son los llamados textos continuos. Muy bien. ¿Qué son los textos discontinuos? ¿A qué llamamos textos? No van a tener la estructura tradicional. Ya, tenemos un problema aquí, muchachos. Miss, ¿me escucha? ¿Sí se escucha? Sí. El problema es que algunos parece que no me escuchan adecuadamente. Es creo que un problema de la plataforma. A ver. Ya esperemos que pase el inconveniente. Sí, les decía, jóvenes, que los textos continuos son los textos tradicionales. Ya son los textos que conocemos, con los que hemos trabajado anteriormente. Es decir, que están constituidos por frases, oraciones y párrafos, los textos convencionales. En cambio, los textos traer información numérica, información estadística, pueden estar constituidas por imágenes diversas, en fin, todos aquellos textos que no tienen la presentación tradicional son los llamados textos discontinuos. Podemos decir de ellos, son representaciones icónicas de información acompañadas de lenguaje verbal que los complementan para presentar visualmente información pública, numérica, etc. Muy bien. A ver, jovencitos. Los textos discontinuos existen desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? No es una novedad. Lo que sucede es que en la actualidad, con los adelantos de las tecnologías, los textos discontinuos están abundando. Hay mayor cantidad de textos discontinuos. Incluso se están creando nuevos tipos de textos discontinuos. Y los textos que generalmente nos encontramos ahora en estos medios virtuales no solamente están constituidos por textos convencionales, son textos discontinuos o tienen una parte que forman parte de un texto continuo, eh, más una parte formado por un texto discontinuo. Entonces, en la actualidad, jóvenes, debido al avance de la tecnología, los textos discontinuos y los textos mixtos, que les voy a mencionar en un momento, están abundando. Es por eso que en las universidades más prestigiosas del Perú
se preguntan por los textos discontinuos y por los textos mixtos. Y es por eso que el razonamiento verbal se enseña también estos temas. ¿Correcto? Entonces, tenemos que ser capaces de poder analizar este tipo de textos, podamos comprender el contenido que tengan para poder responder las preguntas sobre ellos. muy bien, jovencitos. A ver, continuamos. Muy bien. Ya sabemos entonces qué son los textos continuos, ya sabemos qué son los textos discontinuos y qué son los textos mixtos. Jovencitos, los textos mixtos son la combinación de un texto continuo con un texto discontinuo. Es decir, vamos a tener una parte que va a estar estructurada como un texto tradicional y a esta parte se le va a añadir un texto discontinuo. A este tipo de textos se les llaman textos mixtos. Podemos tener, por ejemplo, un texto convencional más una infografía. Podemos tener un texto tradicional más una caricatura. Podemos tener un texto tradicional más una tabla, ¿no? A esta combinación de textos se les llama textos mixtos. Decimos entonces, el formato mixto es una combinación entre el formato continuo y el discontinuo. Los textos que presentan este formato son, por ejemplo, una gráfica o una tabla con su respectiva explicación en prosa. Estos textos aparecen frecuentemente en revistas, en libros de consulta o en informes. En los exámenes de admisión te preguntan por textos mixtos también, ¿no? Te ponen una parte que es un texto tradicional complementado por un tipo de texto discontinuo. Muy bien, jovencitos. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar ejercicios de textos discontinuos y también de textos mixtos. Ahora, muchachos, los textos discontinuos se pueden clasificar de muchas maneras. Y como les dije hace un momento, los textos discontinuos están en auge. Cada día aparecen más textos discontinuos. No te olvides que un texto discontinuo es cualquier texto que no tenga la estructura tradicional. Entonces vamos a encontrar muchos tipos. Aquí en esta diapositiva tenemos algunos de estos tipos, ¿ya? Y vamos a explicar en qué consiste. Tenemos, por ejemplo, los cuadros y gráficos, las tablas y matrices, los mapas, las infografías, los formularios, los avisos y anuncios, los vales y cupones, las hojas informativas, las ilustraciones. Tenemos también las caricaturas, ¿no? Las listas, los memes de internet, en fin. Tenemos varios tipos de textos discontinuos. Vamos a conocer algunos de ellos. Muy bien. Las ilustraciones. Jovencitos, las ilustraciones son los textos discontinuos que van a estar formados por una imagen central y alrededor de esta imagen central va a haber información textual breve. A este tipo de textos se les llama ilustraciones. Suelen acompañar a las descripciones técnicas y a los textos expositivos. Por ejemplo, para mostrar las piezas que forman un aparato doméstico, para explicar cómo ha de armarse
un artefacto cualquiera, ¿no? Ejemplos de ilustraciones. Jovencitos, cuando ustedes se compran un celular, ¿no? Dentro de la cajita viene un diagrama, el diagrama del celular, el dibujo del celular. Y alrededor de este dibujo encontramos información textual sobre ese aparato, ¿no? Información textual breve, que pueden ser las partes señaladas. Ese es un ejemplo de ilustración. Muy bien. Otro ejemplo de ilustración, como aquí lo dice, ¿no? Suelen acompañar a los textos expositivos. Ayudan a exponer temas. Por ejemplo, cuando tú estabas en el colegio y tenías que exponer para tu curso de biología y tenías que exponer sobre la célula. Entonces, ¿qué hacías? Hacías tu mapa semántico de la célula, el cual está constituido por una imagen central, ¿no? Una imagen central, y alrededor de esta imagen central tenemos información textual breve. A esta forma de presentar una información se le conoce como ilustración. No te olvides, la ilustración está conformada por una imagen central y alrededor de esta imagen central, información textual breve. Suele acompañar a descripciones técnicas y suele acompañar también a textos expositivos. A este tipo de documentos, jóvenes, se les llama ilustración. Muy bien. A ver, continuamos. Los llamados cuadros y gráficos, jovencitos. Los cuadros y gráficos son representaciones icónicas de datos estadísticos. Son representaciones icónicas de datos numéricos. Muy bien. Se emplean en la argumentación científica y también en publicaciones periódicas para presentar visualmente información pública, numérica y tubular. Jovencitos, un gráfico circular, ¿no? O un gráfico de barras son ejemplos de este tipo de textos discontinuos. Hace pocos meses atrás hubieron elecciones presidenciales en el Perú, ¿no? Y de tanto en tanto en los medios de comunicación aparecían un cuadro de intención de votos, ¿te acuerdas? Ese cuadro de intención de votos es un ejemplo de este tipo de textos discontinuos. Aquellos textos discontinuos donde se te presenta información estadística representada por diversos gráficos, son los textos discontinuos que estamos viendo en este momento. Muy bien, y precisamente se llama cuadros y gráficos. Aquí está. Muy bien, muchachos. Muy bien, señoritas. A ver, continúa. Las tablas. Las tablas o matrices. A ver, jóvenes. Las tablas están conformadas por columnas y filas de celdas, donde se va a colocar información que se considera importante. Si tú ves una estructura que está conformada por columnas y filas de celdas, donde se coloca cierta información, que puede ser textual, que puede ser numérica o de otro tipo, estamos hablando de este tipo de textos discontinuos. Decimos entonces, son matrices o cuadros de doble entrada que se organizan en filas y columnas. Por lo general, todas las entradas de cada fila
y todas las de cada columna tienen propiedades en común. Por consiguiente, los encabezados de las columnas y la designación de las filas forman parte de la estructura informativa del texto. Ejemplos de tablas. Una hoja de Excel es un ejemplo de este tipo de texto discontinuo. Fíjate que está formado por columnas y filas de celdas donde se colocan cierta información. Otro ejemplo de tablas, más tablas. Es el tipo de texto discontinuo que estamos viendo en esta diapositiva. Fíjate que está constituida por filas, ¿no? Y columnas de celdas, donde se pone información que se considera importante. Muy bien. A ver, continuamos. Los mapas. Jovencitos, los mapas son representaciones a escala de lugares. Los mapas van a ser representaciones a escala de lugares. Muy bien. Así, por ejemplo, cuando dibujábamos el mapa político del Perú, estábamos haciendo este tipo de texto discontinuo. Cuando dibujábamos el mapa hidrográfico del África, estábamos haciendo este tipo de textos discontinuos. Son representaciones a escala de lugares. Por ejemplo, aquí tenemos el mapa del Perú de 1647. El mapa del Perú de 1647. Fíjate que los límites del Perú en ese entonces eran muy diferentes a los límites que tiene en la actualidad. Por si acaso, jovencitos, ya hemos visto que un mapa semántico es ejemplo de ilustración. Ya, un mapa semántico, a pesar de tener la palabra mapa en el título, no es un ejemplo de mapas, porque los mapas son representaciones a escala de lugares, y un mapa semántico no es eso. Mapa semántico, acuérdate, es un ejemplo de ilustración. Muy bien, a ver, continuamos. Los formularios. Que va a solicitar información al lector. A esos documentos se les llama formularios. Repito, los formularios tienen un diseño preestablecido y tiene por finalidad solicitar información al lector. Muy bien. Por ejemplo, cuando ustedes van a postular a la universidad, ¿no? Tienen que llenar ciertos documentos. En estos documentos, tú tienes que, tú te das cuenta que tienen un formato preestablecido. A todos los postulantes le dan los mismos formatos, ¿no? Tienen un formato preestablecido y lo que tú tienes que hacer es llenar estos documentos, que pueden ser físicos, pueden ser virtuales, ¿no? A estos documentos se les llama formularios. Están solicitando información al lector. Ahora tú desarrollas tus clases virtuales por medio de formularios, ¿no? Claro, tú tienes un formato preestablecido, los cuales te solicitan información. Tú tienes que llenar con algunos datos que te solicitan.
tanto físico, ya sea físico, ya sea virtual, a este tipo de textos discontinuos se les conoce como formularios. Muy bien, otros ejemplos: formularios de Hacienda, solicitud de inmigración, de visado, cuestionarios estadísticos, etcétera. Muy bien. A ver, continúa. Las infografías. Ya habíamos hablado hace un momento un poco sobre imágenes diversas y un diseño atractivo. Entonces, las infografías son una mezcla de texto, imágenes diversas y un diseño atractivo, con la finalidad de presentar cierta información que sea atractiva para el lector. Y que si hubiésemos presentado esta información de otra manera, probablemente sería más densa o compleja de entender. Muy bien, ahora vemos infografías habitualmente, ¿no?, en los periódicos, en las revistas, en las redes sociales, en fin. Entonces las infografías son uno de los textos discontinuos que están siendo, que son recurrentes en la actualidad, que los vemos en varios medios. Ahora, profesor, tú me puedes preguntar, ¿cuál es la diferencia entre una infografía y una ilustración? ¿Qué diferencia hay entre una infografía y una ilustración que hemos visto anteriormente? La diferencia es que la ilustración va a servir para depende de la creatividad del autor. Hemos visto que en la infografía que hablaba sobre el botiquín emocional, teníamos una imagen, una fotografía, y sobre esa fotografía se habían colocado muchos elementos, información textual, por ejemplo. Fíjate aquí tenemos otra infografía que tiene una estructura totalmente distinta. Y aparte, las infografías pueden contener dentro de sí a otros tipos de textos discontinuos. Podemos tener una infografía donde encontramos un mapa dentro, donde encontramos una tabla adentro, donde encontramos un cuadro o un gráfico adentro. Entonces, las infografías pueden contener a otros tipos de textos discontinuos. Muy bien, jovencitos. Muy bien, señoritas. A ver, continúa. Otro tipo de textos discontinuos son las llamadas caricaturas. Las caricaturas, jovencitos, son un tipo de textos discontinuos. ¿Qué son las caricaturas? Las
las características físicas y también de personalidad de algún personaje con la intención de generar humor. Muy bien. Entonces, jovencitos, las caricaturas también pueden ser analizadas de una forma semejante que un texto convencional, que un texto tradicional. Tenemos que ser capaces de poder comprender el contenido que traen consigo. Muy bien. A ver, muchachos, por ejemplo, aquí tenemos una caricatura, ¿no? Aquí. Vamos a analizarla y vamos a darnos cuenta cuál es el mensaje que contiene. Tú me vas a ayudar, ¿está bien? Cuando analicemos imágenes como una caricatura, tenemos que fijarnos en los detalles, tenemos que ser muy detallistas, ¿no? Si aparece un personaje conocido, tenemos que saber quién es, ¿no? Dónde aparece, en qué circunstancias, tenemos que fijarnos en los detalles para que no se nos escape ningún elemento. A ver, vamos a analizar esta caricatura. Jovencitos, señoritas, tenemos aquí en esta caricatura a un político, ¿no? ¿Cómo sabemos que es un político? Porque detrás de él dice bote, hay papel que sirve para celebrar en el aire y está con dos partidarios, ¿no? Este hombre de traje negro es el político que estamos mencionando. Fíjate aquí en la primera viñeta, está en campaña, nos damos cuenta, está abrazando a dos hombres que deben ser personas de su agrupación política o personas simpatizantes, y está siendo fotografiado por estos periodistas. El político se muestra sonriente. En la segunda imagen tenemos al mismo político sonriente comunicación. Hay una cabaña en el fondo, hay aquí un caballo o un burro, ¿no? Esta familia está con una expresión como de tristeza, ¿no? O de desconcierto. En cambio, el político sonríe de oreja a oreja, como en las anteriores fotografías. En la cuarta viñeta tenemos al mismo político abrazando a dos estudiantes, ¿no? Probablemente dos universitarios. Son jóvenes, tienen libros en la mano, detrás de ellos hay una construcción que parece ser una facultad de una universidad. Entonces aquí tenemos a dos estudiantes. Están posando delante de las cámaras. El político, como en todas las fotos, sale sonriendo. Muy bien. A ver. En la última imagen, jovencitos, tenemos al mismo político, pero ya no está sonriente, ¿no? Está con una expresión neutra o seria. Está delante de una casa elegante. Nos damos cuenta que es su casa. Está con una bata y está fumando. Y está viendo cómo un sirviente suyo está quemando el traje negro que usó en las viñetas anteriores. Entonces, aquí entendemos, aquí inferimos, ¿no?, que el político mandó a quemar a su sirviente el traje negro. Te pregunto, jovencito señorita, ¿por qué el político ha mandado a quemar
su traje negro? ¿Por qué crees? Ponlo aquí en el chat. ¿Por qué crees que este político ha mandado a quemar su traje? ¿Tienes alguna idea? Justamente aquí en la última viñeta está la clave del humor, ¿no? Cuando tú analices caricaturas, tienes que identificar por qué produce humor. Luis me dice por el rechazo a la clase baja. ¿Están de acuerdo con Luis, jóvenes, señoritas? ¿Les parece que es una buena interpretación? ¿Qué les parece? Mariluz está de acuerdo. Claro, aquí esto es una inferencia, ¿no? Estamos haciendo una inferencia. Aquí nosotros inferimos que el traje se ensució por el contacto con las personas con las que sale en la foto. Como se abrazó con obreros, se abrazó con campesinos, se abrazó con sus partidarios, se abrazó con los estudiantes. Entonces, ese traje, con el contacto con estas personas, para el político, se contaminó. ¿Correcto? No solamente, no solamente se ensució superficialmente, porque si se ensució superficialmente se puede lavar y se puede volver a utilizar, ¿no? Se contaminó de tal manera que no hay otra solución que quemarlo. Entonces, ¿qué nos da a entender el autor? Nos da a entender que este político realmente desprecia, ¿no?, a estas personas con las cuales se ha tomado fotos. Y si se ha tomado fotos con ellas, es solamente para obtener un beneficio político, para ser elegido. Pero dentro de sí es una persona que desprecia a los estudiantes, a sus partidarios o a sus seguidores, a los campesinos y a los obreros. Entonces, si nos damos cuenta, esta caricatura utiliza el humor para hacer una crítica más profunda. Está criticando ciertas actitudes que tienen los políticos, ¿no? Está criticando la hipocresía que tienen los políticos, o por lo menos algunos de ellos que se acercan a estas personas para obtener un beneficio, pero que en el fondo los desprecian. Ahí está. Muy bien. Entonces, jovencito, cuando veas una caricatura, no siempre, ¿no? Porque hay caricaturas más livianas, pero no siempre las caricaturas van a tener un humor ligero, sino que en ciertas oportunidades van a traer un mensaje más profundo. Pueden traer críticas profundas a lo que pasa en determinado lugar o a lo que pasa en determinada sociedad. Entonces, tú como lector tienes que saber captar el mensaje superficial que trae esta imagen, pero también darte cuenta del mensaje profundo que tiene. Como en un texto, ¿no? Como un texto tradicional me refiero, que hay una información superficial, pero que hay información que está implícita. Lo mismo va a suceder con las caricaturas y con el resto de tipos de textos discontinuos que hemos visto. Muy bien, jovencitos, muy bien, señoritas. Hemos visto entonces solamente algunos tipos de textos discontinuos, ¿no? Ya hemos dicho que los textos discontinuos en la actualidad están abundando. Entonces, tenemos que saber analizarlos, ¿no?, para poder comprender el mensaje que traen consigo. muy bien, jovencitos. A ver, continuamos. Vamos a responder
vamos a hacer, mejor dicho, la siguiente actividad. Tenemos aquí que poner cuál es el tipo de texto discontinuo de la oración del ejemplo que se nos propone. Por ejemplo, el diagrama de un celular. ¿Qué tipo de texto discontinuo es? ¿Te acuerdas? Cuando tú compras tu celular, lo abres y ahí dentro ves el diagrama del celular que te has comprado. ¿Qué tipo de texto? Mariluz me dice que es una infografía. No, no es una infografía, Mariluz. Es una ilustración. Muy bien, es una ilustración. Hay una imagen central y alrededor de esta imagen central, información textual breve. Esa es la estructura de una ilustración. Un mapa semántico de los mamíferos. ¿Qué tipo de texto discontinuo es? Te he dicho, ¿no?, varias veces que un mapa semántico es un ejemplo de, te lo recalqué. No varias veces, creo que te lo dije 2 veces nada más. O 3 veces. Un mapa semántico de los mamíferos. Te dije, no vayas a creer que un mapa semántico es un mapa, porque un mapa es una representación a escala de lugares. Y un mapa semántico tiene una imagen central y alrededor de esta imagen central, información textual breve. ¿Te acuerdas? Un mapa semántico, entonces, jovencitos, es una... ¿Te acuerdas que vimos el mapa semántico de la célula? Un mapa semántico es una ilustración, forma de ahorros en un banco. Aquí yo te ayudo porque no lo hemos mencionado. La hoja informativa. La hoja informativa, jóvenes, es el texto discontinuo que te va a brindar información resumida sobre algún asunto determinado. A ese texto, a ese documento que tiene una información breve sobre algún asunto, se le llama hoja informativa. Entonces, el folleto de una nueva forma de ahorros en un banco es una hoja informativa. Cuando tú vas a un evento, a la presentación de un libro, por ejemplo, y te alcanzan el programa de ese evento, es una hoja informativa, ¿no? Porque ahí está detallado lo que va a ocurrir en ese evento. Entonces te muestra de forma resumida una información sobre un tema determinado. Muy bien. El diagrama de cómo conectar el DVD. ¿Qué tipo de texto discontinuo es? Te dije, ¿no? Cuando tú te compras eh, un celular, ¿no? Te viene ahí el diagrama de tu celular con las partes señaladas alrededor. Lo mismo va a ocurrir, jóvenes, cuando te compras cualquier artefacto, ¿no? Una lavadora, una licuadora, eh, un horno microondas, ¿no? Tienen este formato, el diagrama del
objeto que has comprado y alrededor señalándose sus partes. El diagrama de cómo conectar el DVD es una ilustración. Muy bien, Mariluz. Tu horario de clases. También te dije, ¿no? ¿Te acuerdas? Tu horario de clase es un ejemplo de tabla. Tabla o matriz. Un gráfico de barras. Un gráfico de barras, evidentemente, ahí está, pues, ¿no? Ahí está su nombre. Es un gráfico. Una infografía sobre el caballo, evidentemente, es una infografía. Una encuesta del Kentucky Fried Chicken sobre la atención al cliente. ¿Qué es esto? Una encuesta. ¿Qué tipo de texto discontinuo es? Es un formulario. Claro, hay una estructura preestablecida en el cual se solicita información al lector. Es un formulario. Muy bien, jóvenes. Perfecto. Continuamos. A ver, aquí tenemos este texto discontinuo. Muy bien, dice accidentes y sus probables causas, horas en las que suceden más accidentes. Accidentes y sus probables causas, horas en las que suceden más accidentes. Tenemos la línea vertical que habla sobre el número de accidentes y tenemos la línea horizontal que habla sobre las horas. Muy bien, desde las 0 horas hasta las 24. Aquí tenemos esta imagen, ¿no? Donde tenemos esta información. Dice, según el estudio, entre las 2 y las 4 de la madrugada sucede la mayor cantidad de accidentes. Entre las 2 y las 4 de la madrugada sucede la mayor cantidad de accidentes. Aquí está, ¿no? Lo vemos reflejado en la imagen. En estas horas, el efecto del cansancio se incrementa. En estas horas, el efecto del cansancio se incrementa. Aquí podemos hacer una inferencia, ¿no? ¿Te das cuenta? Dice que entre las 2 infiriendo. Muy bien, si el pico de los accidentes se da entre las 2 y las 4 de la madrugada, la menor cantidad de accidentes se da a las 14 horas, ¿no? Aquí está, el punto más bajo. Muy bien, facilito. ¿Qué tipo de texto discontinuo es? ¿Qué tipo de texto discontinuo es el que estamos viendo en esta diapositiva? ¿Es una hoja informativa? ¿Es una lista? ¿Es un formulario? ¿O es una ilustración o un gráfico? Mariluz me dice que es un gráfico. La E, me dice Mariluz. Muy bien, aquí tenemos un gráfico. Jovencitos, si desean, pues, pueden tomarle una captura
porque en la siguiente diapositiva vamos a responder una pregunta sobre este gráfico. O sea, para que tengas el contenido, para que puedas ver una captura. Pregunta 3. Según el gráfico, ¿es verdad que la menor cantidad de accidentes ocurre antes de las 6 de la tarde? Los accidentes más graves ocurren en horas de la madrugada. No se han registrado accidentes con mayor o menor frecuencia a lo largo de todo el día. Las 2 de la tarde es la hora con menor cantidad de accidentes a lo largo de todo el día. Los accidentes más graves ocurren alrededor de las 4 de la mañana. ¿Cuál es la respuesta, jovencitos? La E. ¿Será la E o habrá otra alternativa? La D, me dice Mariluz. Ojo que en el cuadro que hemos visto se nos presentaba la mayor cantidad de accidentes. O sea, era un cuadro donde veíamos el número de accidentes. Se hablaba de mayor cantidad, de menor cantidad. No veíamos la gravedad del accidente. Es otra cosa. En el cuadro se veía la cantidad de accidentes que ocurrían. ¿Cuál será aquí la respuesta? La dice 14 horas equivale a las 2 de la tarde. Muy bien. La D. D de dedo. Según el gráfico, señale la alternativa correcta. La falta de luz es un factor determinante en los accidentes. El cansancio es la causa indiscutible de los accidentes. Se afirma que el cansancio es uno de los factores determinantes de los accidentes. Se puede deducir que el cansancio es uno de los factores determinantes de los accidentes. Se puede deducir que la luz es un factor determinante en los accidentes. Aquí, ¿cuál será la respuesta? ¿Cuál será, jovencitos? ¿Será la B o habrá otra? En la B dice, el cansancio es la causa indiscutible de los accidentes. O sea, lo que te está diciendo es que la única causa de los accidentes es el cansancio. Eso te dice la B. ¿Será esa la respuesta o habrá otra? A ver, ¿cuál sería?
Aquí la B no puede ser, muchachos, porque no podemos determinar que el cansancio es la única causa de los accidentes. No, eso no dice el texto, no lo podemos inferir tampoco. Ahora, aquí puede ser la C o la D. Se afirma que el cansancio es uno de los factores determinantes de los accidentes, o sea, una razón importante, no la única. O se puede deducir que el cansancio es uno de los factores determinantes de los accidentes. C o D. ¿Cuál es la diferencia? En la C te dice que esa información está explícita en el texto. Y en la D se te dice que esa información tú lo has inferido del texto, ¿no? ¿Cuál ha sido? La información de que el cansancio es uno de los factores determinantes de los accidentes, ¿estaba explícita en el texto o estaba implícita en el texto? Te lo dije, ¿no? ¿Te acuerdas? Cuando analizamos el texto. Estaba implícito. Muy bien, Felipe. Estaba implícito. En el texto dice lo siguiente. Voy a leerlo de nuevo. Según el estudio, entre las 2 y las 4 de la madrugada sucede la mayor cantidad de accidentes. Entre las 2 y las 4 de la madrugada sucede la mayor cantidad de accidentes. Punto seguido. Otra oración. En estas horas, el efecto del cansancio se incrementa. Entonces, lo que tú haces es una inferencia. Dices entonces, el cansancio es un factor determinante para la producción de accidentes, para que sucedan accidentes. ¿Eso está en el texto? Sí. ¿Estaba explícito? No. Estaba implícito. Tú has hecho una inferencia. Entonces aquí, muy bien, Felipe, la respuesta es la D. Se puede deducir que el cansancio es uno de los factores determinantes de los accidentes. Muy bien, la D es la respuesta. Muy bien, jovencitos, voy a compartirte ahora el otro material. Dame unos segundos. Dame unos segundos, jovencitos. Ahí está. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo de texto mixto, ¿no? Fíjate, tenemos un texto tradicional, la primera parte, complementado con un texto discontinuo. Tenemos un cuadro aquí, un gráfico. Entonces tenemos un texto mixto. A ver, vamos a leerlo y vamos a responder las preguntas. Durante los 5 últimos años, Zuckerberg ha levantado un imperio que ha quintuplicado su valor de mercado. Ese gigante Facebook tiene unos pilares publicitarios que hasta ahora no han mostrado debilidad.
por anuncio que se estrenó en bolsa, lo cerró con un 98% del volumen de negocio procedente de esta línea, 13 puntos porcentuales más que en el último lustro, 13 puntos porcentuales más que en los últimos 5 años. Entre tanto, su gran rival, Google, ha elevado en este tiempo del 5 al 12% la aportación de otros ingresos al margen de los banners. Que la publicidad es un negocio y es donde Facebook se ha hecho fuerte, es una evidencia, pero su dependencia hacia este único segmento, hacia la publicidad, empieza a ser un riesgo para una empresa que hoy vale en bolsa 440.000 millones de dólares. Pese a las diferentes adquisiciones y movimientos de los últimos meses, la compañía sigue apalancándose en esta a 84% de todo su negocio. Al 31 de marzo de este año, del 2017, los anuncios en sus diferentes plataformas sumaron 97.8, o sea, casi el 98%, hasta alcanzar los 7.850 millones de dólares según su último balance. Pero, ¿cuáles eran las otras fuentes de ingresos que han ido perdiendo peso? Tradicionalmente, Facebook ha dividido su negocio en dos líneas: publicidad y pagos y otras comisiones. Este segundo capítulo se ha convertido en algo casi testimonial. ¿Por qué la caída? El gran factor detrás de esta caída es la pérdida de peso de los juegos sociales, que llegaron a ser en los primeros años de esta década una mina de negocio para la red social, pues cobraba una comisión por cada una de las compras que cada jugador hacía durante las partidas. Muy bien, aquí tenemos el texto discontinuo, ¿no? Tenemos un gráfico de barras, dice en porcentaje pesos de otros ingresos en Facebook, porcentaje de ingresos no publicitarios en los últimos 5 años en Facebook. En el 2012, 15,92%, y este porcentaje va bajando, ¿no? 2013, 2014, 2015, 2016, donde está en 2,72%. Muy bien. A ver, jovencitos, hay que analizar el texto. El autor nos dice que la publicidad es el negocio de Facebook, ¿no? La gran mayoría de sus ingresos no 98%, sino 97,8%, que redondeado sería 98%. O sea, solamente 2% y pico
Facebook tiene ingresos por otras formas, aparte de la publicidad. Al autor del texto le parece que eso es riesgoso, ¿no? Depender solamente de una fuente de ingreso. Muy bien. A ver, jovencitos, vamos a responder las preguntas. La primera de ellas. Dice lo siguiente. El autor del texto se centra en explicar qué cosa. La importancia crematística monetaria, ¿no? La importancia económica monetaria de la publicidad en el imperio de Zuckerberg, el riesgo latente de Facebook al depender de sus ingresos publicitarios, el incremento galopante de los ingresos no publicitarios de Facebook, la consolidación bursátil de la red social en menos de un lustro de 5 años. ¿Cuál será aquí la respuesta? La señorita Mariluz me dice la B, B de barco. ¿Concuerdan con su compañera? Cristín me dice la D. ¿Cuál es la respuesta aquí? ¿La B, la D o habrá otra? ¿Cuál será la respuesta? La B me dice Felipe. El autor del texto se centra en explicar qué cosa. Claro, aquí la respuesta es la B. Muy bien, la mayoría ha acertado. El riesgo latente de Facebook al depender de sus ingresos publicitarios. De eso trata el texto, ¿no? De eso se está hablando en el texto. El autor cree que es riesgoso que casi el 98% de los ingresos de Facebook sean exclusivamente de la publicidad. Muy bien, la B es la respuesta. En la siguiente, en el texto, el sentido contextual del término evidencia es que la publicidad es su negocio y es donde Facebook se ha hecho fuerte, y es donde Facebook se ha hecho fuerte. Es una evidencia. ¿Qué significa evidencia en ese contexto? Es una certeza, es un estudio, es un indicio, es un respaldo. ¿Cuál es la respuesta aquí? Mariluz me dice la C. O sea, lo que está diciendo el autor es que el 98% de la fuente de ingreso de Facebook es la publicidad, es algo evidente, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Certeza, estudio, indicio o respaldo. La B, ¿cuál será? A ver, jovencitos. Que la publicidad es su negocio y es donde Facebook se ha hecho fuerte, es una evidencia. ¿Qué quiere decir en ese contexto? Que es algo notorio, ¿no? Que es algo indudable, ¿correcto?
¿no? ¿Qué quiere decir? Que es una certeza. No hay dudas de que el negocio de Facebook es la publicidad, nos dice. Es evidente, es una certeza, la A. Pero para el autor del texto, que dependa solamente de la publicidad, es riesgoso. Muy bien, aquí es la A, A de avión, A de avión. Muy bien, Cristín. En la número siguiente, en la 3. Según el gráfico del texto, en el periodo 2012-2016, ¿no? En el texto discontinuo, los banners disminuyeron paulatinamente de 15,92% a 2,72%. Al margen de la publicidad, Facebook se afianzó como empresa. Facebook le restó importancia a sus ingresos no publicitarios. Las cifras porcentuales del rubro no publicitario son promisorias, encierran una promesa. ¿Cuál es aquí la respuesta? Las ingresos no publicitarios. Ahí se ve, ¿no? La disminución constante de los ingresos no publicitarios de Facebook. Pregunta 4. Del texto se colige, se infiere que las fuentes de ingreso de Facebook ¿cuál es la respuesta aquí? Le vienen generando beneficios y aportes económicos dispares. Permitieron las condiciones propicias para quintuplicar su valor. Tienen el mismo peso que el éxito empresarial de esta red social. Son dos, publicidad y pagos, pero la publicidad es solo testimonial. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué inferimos? ¿Cuál será? La B, me dice Felipe. ¿Será la B o habrá otra? ¿Qué inferimos? ¿Cuál será aquí la respuesta? Cerca del 98% de sus ingresos proviene de la publicidad y un poco más del 2% proviene de otras fuentes de ingreso. A partir de esta información, ¿qué inferimos? No es la B, jovencitos. Aquí hay otra alternativa.
Aquí, jovencitos, la respuesta, muy bien, Felipe, es la A. Le vienen generando beneficios y aportes económicos dispares. Claro, evidentemente, la mayor cantidad de ingresos viene de la publicidad y cerca de un 2% proviene de otras fuentes. Entonces, el aporte de estos de este un poco más de 2% debe ser mínimo en comparación con el aporte de la publicidad, ¿no? Eso lo inferimos. El texto se infiere que las fuentes de ingreso de Facebook le vienen generando beneficios y aportes económicos dispares, diferentes. A de avión. Muy bien. A ver, continuamos. En la 5, si los juegos sociales no hubieran registrado una pérdida de peso. Antes los juegos sociales eran una fuente de ingreso importante en Facebook, se nos dice, ¿no? Pero fueron perdiendo peso, quedaron relegados a favor de la publicidad. Si los juegos sociales no hubiesen registrado una pérdida de peso, ¿qué hubiese ocurrido? Esta es la pregunta de extrapolación. La publicidad en la red social Facebook hubiera registrado cuantiosas ganancias para su creador. Estos juegos serían una fuente estratégica para incrementar las ganancias de Google y Facebook. Sería probable que los ingresos por la fuente de pagos y otras comisiones habrían sido significativos. Las fuentes de ingreso no publicitario de Facebook se habrían convertido en algo testimonial. Facilito. ¿Cuál será aquí la respuesta? Felipe me dice la C. ¿Concuerdan con Felipe? Mariluz concuerda con Felipe, la C. Y aquí la respuesta es la C. Muy bien. Sería probable que los ingresos por la fuente de pagos y otras comisiones habrían sido significativos. Muy bien. Conversar con los amigos, tenías que llamarlos por teléfono o visitarlos. O que para escuchar lanzamientos musicales debías esperar a que los pasen en la radio o lleguen a las discotiendas. O aguardar hasta el sábado para jugar videojuegos porque de lunes a viernes no estaban disponibles por el colegio o la universidad. Hoy día todo ha cambiado y cada vez más personas se interrelacionan, entretienen, informan mediante las plataformas sociales. Un estudio de la consultora CCR Bus que encuestó a 800 limeños de 18 a 65 años en mayo último, indica que entre los usuarios actuales de redes sociales, Facebook es la más popular. El 92% lo emplea porque le permite estar conectado con amigos y familiares. Además, se sabe que el nivel socioeconómico D utiliza más esta plataforma, 96%, que el AB, 87%, a pesar de que solo el 20% de aquel sector, del sector D, tiene un ordenador en su vivienda. Un 10%
un smartphone y un 6% una tableta. Por otro lado, en cuanto a las aplicaciones móviles más descargadas, las musicales ocupan el primer lugar con 67% de personas que afirman bajarlas, seguidas de las de es la aplicación más usada con un 85% de usuarios. Para el docente del Instituto San Ignacio de Loyola, Javier Vargas, el WhatsApp es popular porque permite enviar mensajes a cualquier teléfono inteligente sin gastar el saldo en mensajes de textos o llamadas. La clave de su éxito es que casi todo el mundo lo tiene, por lo tanto se hace obligatorio utilizarlo para comunicarse con amigos y familiares, sostuvo el especialista. Muy bien, y aquí tenemos los siguientes datos. Uso de redes sociales, recordación, primera mención. Muy bien. Uso de redes sociales. Facebook, 72%. No precisa, 24%. Twitter, 2%. YouTube, 1%. Otros, 1%. Con recomendación asistida. Facebook, 75%. Twitter, 27%. YouTube, 19%. Hi-Fi, 9%. MySpace 3% y así va bajando. Red social más usada, Facebook 92%, YouTube 6%, LinkedIn 1%, Twitter 1%. Muy bien, aquí tenemos usuarios por edad, por sexo. Por edad, Facebook en comparación con YouTube, Twitter y LinkedIn está a la cabeza, ¿no? En todas las edades. 18 a 24, 25 a 35, 36 a 45, 46 a 55 y 56 a 65. Muy bien, los hombres y las mujeres prefieren Facebook también a las otras redes sociales. Y en el sector socioeconómico, igual, ¿no? Facebook está encabezándolo. En el sector C y en el sector D también, Facebook está arriba. Muy bien, jovencitos. Perfecto. A ver, jovencitos, pregunta 1. Determine la idea principal del texto. ¿Cuál será la idea principal de este texto? Una encuesta revela cuáles son las aplicaciones preferidas por los limeños. El Facebook es una red social que facilita la comunicación entre amigos. Las personas prefieren YouTube para descargar la música de su preferencia. Un estudio sostiene que Facebook es la red social más preferida en la capital. ¿Cuál es la respuesta aquí? Está facilito, jovencitos.
Felipe me dice la D de dedo. ¿Concuerdan con su compañero? ¿Cuál será aquí la respuesta? Aquí la respuesta, muchachos, señoritas, es la D. Muy bien, Felipe. Un estudio sostiene que el Facebook es la red social, que Facebook es la red social más preferida en la capital. Muy bien. En el texto, el verbo bajar implica, se hablaba de bajar aplicaciones, ¿no? Aquí está. Por otro lado, en cuanto a las aplicaciones móviles para descargarlas, las musicales ocupan el primer lugar con 67% de personas que afirman bajarlas. De 67 personas que afirman bajarlas, descargarlas, ¿no? Movimiento, ¿qué implica? No te están preguntando por lo que significa bajar, sino ¿qué implica? Movimiento, preferencia, elaboración, manipulación. El 67% de las personas afirman bajarlas. ¿Qué implica bajar? Luis me dice la B, Felipe me dice la A. ¿Qué implica? La mayor cantidad de personas, ¿no? El 67% baja estas aplicaciones. ¿Cuál será la respuesta, muchachos? Felipe me pone, yo creo que es la A porque implica un movimiento de la mano, me dices. Ya, a ver, vamos a leer bien esta parte. Dice, por otro lado, en cuanto a las aplicaciones móviles más descargadas, las musicales ocupan el primer lugar con 67% de personas que afirman bajarlas, seguidas de la mensajería. Bajarlas significa, si nos hubiesen preguntado por el significado, bajar es descargar, ¿no? Pero ¿qué implica? ¿Por qué estas personas descargan esta aplicación? A eso se refiere. ¿Por qué estas personas descargan esta aplicación? ¿Por qué el 67%? ¿Qué implica esto? Ese es lo que te están preguntando. Claro, te indica una preferencia. Estas personas prefieren estas aplicaciones, por eso las descargan, ¿no? Implica una preferencia, una predilección. La B es la respuesta. Muy bien. A ver, aquí la siguiente. De la infografía es incompatible afirmar que los usuarios, ¿cuál es lo incompatible? ¿Cuál es lo incompatible, jovencitos? Fíjate que aquí tenemos una infografía que está constituida por
gráfico de barras, por ejemplo, ¿no? Hay datos estadísticos. O sea, es una infografía compuesta por gráficos y cuadros. Como les decía, las infografías pueden contener dentro de sí a otros textos discontinuos. A ver, respondemos. De la infografía es incompatible afirmar que los usuarios de la red social Hi-Fi suman en total un 9% en la ciudad de Lima, que optan por el Facebook, registran más mujeres que hombres, que los usuarios de Twitter no superan el 2% como primera mención, los usuarios cuya preferencia es el Facebook son exclusivamente jóvenes. ¿Cuál es la incompatible? Luis me dice la D. ¿Están de acuerdo con Luis? ¿Cuál es lo incompatible aquí? ¿Te acuerdas que vimos en la infografía, en los cuadros, que siempre el Facebook estaba en primer lugar, ¿no? En todas las clasificaciones, por edad, por sexo, por situación económica. Entonces, ¿cuál es lo incompatible? La respuesta es la D, cuya preferencia, a ver cómo es, de la infografía es incompatible afirmar que los usuarios cuya preferencia es el Facebook son exclusivamente jóvenes. O sea, los jóvenes son los que lo utilizan con exclusividad. No, no. Rango por edad. 18 a 24, 25 a 35, 36 a 45, 46 a 55, 56 a 65. En todos los rangos de edad, el Facebook es utilizado en mayor medida que las demás redes sociales. Entonces aquí la D es incompatible. Muy bien, pregunta 4. Del hecho que el sector económico D utilice más Facebook que el sector económico A y es el resultado de puntos de Wi-Fi en varios distritos limeños. Aquellos tienen un mayor número de amigos virtuales que estos. ¿Cuál será aquí la respuesta, muchachos? En el texto se nos decía que el sector económico D utiliza más Facebook que el sector económico AB, y luego se nos decía, a pesar de que el acceso a estas tecnologías, ¿no? Hablaba de celulares, de tabletas, de computadoras, era menor que en el sector económico AB. A ver, vamos a verlo. Aquí está. Se sabe que el nivel socioeconómico D utiliza más esta plataforma, a pesar de que solo el 27% de aquel sector, del sector D, tiene un ordenador en su vivienda, un 10% un smartphone y un 6% una tableta.
A ver, jovencitos, entonces, ¿cuál será la respuesta? La A. Muy bien, Felipe. Las limitaciones económicas no son un obstáculo para el acceso al Facebook. A pesar de tener limitaciones, en comparación con el sector económico AB, ingresan más al Facebook. A es la respuesta. Y para terminar, jovencitos, la 5. Si el WhatsApp dejara de ser gratuito, entonces es posible que... Aquí la respuesta, les voy a ayudar, es la C. La preferencia entre sus usuarios se vea afectada. La preferencia entre sus usuarios se vea afectada. C de casa. Muy bien, jovencitos, el día de hoy hemos trabajado los textos discontinuos y los textos mixtos. Hemos desarrollado ejercicios sobre ellos. Muy bien, jovencitos, ha sido un gusto. Nos vemos la semana que viene. Cuídense, muchachos, cuídense, señoritas. Nos vemos, tutora.